Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy, la segunda parte de esta cuestión entre qué tiene que ver la metafísica de Santo Tomás con la axiología y los valores. Retomando la clase pasada, bueno, pues Santo Tomás está muy influenciado por Aristóteles. Una de las diferencias es que Santo Tomás sí habla de la justa razón, ¿sí? Pero la justa razón interpretada como esta cuestión divina. Entonces ya no le pone esta cuestión de razón, a pesar de que se llama justa razón, y lo pone más como una verdad absoluta. Al poner una verdad absoluta, ya no hay discusión. ¿Por qué? Porque hay una verdad inmutable, hay algo que no cambia, ¿sí? Algo superior al ser humano. A diferencia del ser humano que sí cambia, que es mutable, que comete errores, que necesita conocer, que necesita esforzarse, que necesita ligarse, que mediante esta experiencia y este conocimiento que pueda ir adquiriendo sobre la ley divina, va a poder rozar, vamos a decirlo así, como decía Platón en el mundo de las ideas, va a poder rozar solamente este conocimiento absoluto. Nunca lo va a poder tener. ¿Por qué? Porque solamente lo va a poder tener Dios. Es el único, es el inmutable, es el que tiene la verdad absoluta y el que conoce todo. Y para él, el ser humano, para Santo Tomás, solamente mediante algunas cosas, mediante algunos conocimientos y experiencias va a poder adquirir cierto conocimiento que lo va a acercar a eso. Hablamos de la sustancia y el accidente. Dios no tendría accidentes. ¿Por qué? Diferenciado del incidente, como decíamos la vez pasada. Porque lo es todo. Y si le ponemos un accidente o un adjetivo, entonces ya no es todo. No puede tener objetivos. ¿Por qué? Porque al ser todo, ¿sí? No puede caracterizarse por una sola cosa. No puede tener estos accidentes. Entonces Dios es todo y es en sí el todo. Es la cosa en sí el que posee todo. Y al poseer todo, es todo bondad. A diferencia del ser humano, ¿sí? Que tiene esta cuestión entre bondad y maldad. Santo Tomás hace una jerarquía entre los seres, ¿sí? Vamos a ponerlo así: rocas, minerales, piedras, etcétera, plantas, vegetales, frutos, bla, 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 animales, ser humano y Dios, en estos grados de perfección, de orden, de movimiento, de causalidad, etcétera. Entonces dice, efectivamente, todo tiene un fin, todo tiene un objetivo. A las piedras no les es dado conocer ese objetivo porque no lo necesitan. A las plantas tampoco, porque tampoco lo necesitan. A los animales tampoco, porque tampoco lo necesitan. Al ser humano sí. ¿Por qué? Porque es el único, repito, que puede rozar ese conocimiento y esa verdad absoluta. Entonces se le da algo que se llama libertad. Y al haber libertad, hay libre albedrío. ¿Y qué sucede con esta característica de libertad y de libre albedrío? Pues que tenemos opciones. Y al tener opciones podemos elegir. Y al elegir tenemos responsabilidad. Esta responsabilidad que nos implica que el objetivo, ¿sí?, lo debemos de conocer, el medio por el que vamos a obtener ese objetivo y cuál es el origen de este objetivo, qué nos mueve hacia este objetivo. ¿Por qué? Porque todo debe ir en el mismo sentido. Aquí cabe recordar una mala interpretación que le hicieron a Maquiavelo, donde dicen que él dijo, que nunca dijo, nunca lo escribió, por lo menos en los escritos no está,
que el fin justifica los medios. Él sí habló de poder y de política e hizo esta comparación entre política y bien o bondad o política y ética, vamos a decirlo más rigurosamente, y decía que la política inevitablemente iba a estar peleada con la ética. ¿Por qué? Porque la política lo que buscaba era, ¿sí?, obtener este poder, y la ética no. Entonces siempre iba a haber un conflicto. Pero nunca dijo que el fin justifica los medios. Y en Santo Tomás vemos lo mismo. Bueno, Santo Tomás fue anterior, obviamente. Donde el origen de las cosas que tenemos que hacer o que queremos hacer, los medios y el fin, ¿sí?, deben ser justos, deben ser buenos. Pero también nos habla de cierto contexto y nos dice, podemos hacer cosas buenas que de pronto tengan un fin malo. ¿Por qué? Porque como decía Sócrates en su intelectualismo moral, a veces hacemos el mal por ignorancia. Él decía que una persona no hacía el mal por voluntad propia, sino porque desconocía lo que era el bien y lo que era el mal. Que puede sonar como justificante, sí, pero también implica una responsabilidad. Porque ese no conocer qué es lo bueno y qué es lo malo implica el, ¿sí?, conocer, esa responsabilidad de conocer y de atender a si en realidad estamos haciendo el bien o el mal. ¿Cuántas veces hemos dado consejos, nos han dado consejos, nos han dicho, nos han propuesto o nos han obligado a veces a hacer cosas porque es bueno, porque esa persona o esas personas para ellos es bueno, porque así los educaron? Y resulta que si lo reflexionamos o analizamos, pues hay un montón de cosas que en vez de ayudarnos nos han perjudicado. En cuestión de educación, en cuestión de costumbres, ¿no? Más o menos va por ese mismo camino. Y entonces Santo Tomás dice, bueno, ok, el ser humano no es perfecto, puede cometer errores, tiene que reflexionar en esta cuestión de libertad y de libre albedrío, tiene que estar siempre, ¿sí?, reflexionando y buscando de no hacer mal. Aunque su intención sea buena, puede provocar un mal. O incluso, ¿sí?, haciendo algo malo puede provocar un bien. Pero entonces ahí se relaciona con las leyes del ser humano, lo dice así. Un ejemplo es el famoso Robin Hood, ¿no? Le roba a los ricos o le robas a los ricos para darle a los pobres. Como tal, el robo, ¿sí?, es algo malo. Pero ¿cuál es el objetivo? Dárselo a los que menos tienen o a los que tienen nada. Y dice, ok, aquí vemos que las acciones tienen una ontología, como hablábamos, un origen, un ser, ¿sí?, que es el robo. Pero ¿cuál es el fin? Robar para mí, para mi provecho, o robar para alguien que lo necesita. Y dice la voluntad, que en este caso sería Dios, nuestra voluntad, ¿sí?, más bien está dirigida por Dios. Esta voluntad que nos lleva a hacer algo malo con un fin bueno debe ser reflexionada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas existe la ley divina, la ley natural y la ley del hombre. Y esta ley del hombre, ¿sí?, en este caso, nos puede castigar. Y nos puede castigar, ¿por qué? Porque tenemos libertad y libre albedrío. Tenemos opciones para elegir.
¿qué sucede si no tuviéramos opciones? Vamos a ponerlo, siempre les pongo el ejemplo de, aparte de la angustia de la que habla Sartre, vamos a poner el ejemplo de que una persona va a comprar helado, ¿no? Siempre le gusta el helado y va a comprar helado. Pero solamente hay un sabor, ¿no? El mismo sabor de siempre, el que ustedes quieran. Pues ya se acostumbró, ¿no? Le gusta ese sabor, etcétera. Y de pronto llega un día que va otra vez a la heladería y ya hay 10 sabores. Entonces a fuerza tiene que elegir. ¿Por qué? Porque como les decía, siempre que hay una elección hay una negación. Aunque elija el mismo sabor, va a negar los otros 9. Pero ¿qué pasa si de pronto dice, híjole, voy a probar otro? ¿Pero cuál? De los otros 9. Y pide el cuarto sabor. Va a negar los otros 9. Uno ya lo conoce, los otros no. Sartre diría que se queda con la angustia de saber a qué sabían los otros. Y si llega después y ya no hay, sigue habiendo el mismo sabor, ya no hay esa variedad, se va a quedar siempre con esa duda de a qué sabían los demás. En este caso, con Santo Tomás, al haber una negación y una afirmación de las cosas, se le implica una responsabilidad al ser humano. De conocimiento. De qué es lo que va a elegir conforme a lo que conoce. Entonces, mientras más opciones tenga, más responsabilidad de conocimiento. Mientras menos opciones, menos responsabilidad de conocimiento y menos responsabilidad a elegir. ¿Qué pasa con las personas de Corea del Norte? Con la población en general. ¿Tendrán ellos alguna responsabilidad como nosotros? Cuando tienen una sola formación, cuando tienen algo imperativo, dictado, cuando solamente tienen una opción. ¿O qué pasa? Vamos a ponerlo en un ejemplo ya muy dramático que se pone siempre, no el del tren. Una persona que está secuestrada y está amenazada de muerte, o está amenazados de muerte sus familiares que están ahí, y le dicen, si no matas a esta persona, tus familiares mueren, o tu familiar, el que quieran ustedes, el más querido, o si no matas a esta persona, mueres tú. Sí, efectivamente, la última decisión es de esta persona. El apretar el gatillo es de esta persona la decisión. Pero no es lo mismo una decisión en estas circunstancias que en otras. No es lo mismo que alguien salga a la calle a matar gente en el año pasado o en el 20, cuando estaba, vamos a decirlo así, peor la pandemia, y que saliera a matar, a machetear o a golpear gente porque sale a la calle porque no se cubre bocas. No es la misma circunstancia. A pesar de que esa persona dijera, es que está poniendo en riesgo mi salud. Sí, pero no es lo mismo. Aunque tú anduvieras en la calle por necesidad, por trabajo, porque vives al día a día, no es la misma circunstancia. No es la misma libertad y el mismo albedrío que las personas, o esta persona que tiene una pistola en la mano y que le dicen tienes que hacer esto, esto, esto y el otro. O si no,
¿sí? Hay un condicionante. Entonces aquí vemos que esta acción tiene un origen, tiene un camino y tiene un fin, que es diferente al de la otra persona, que sí sale a la calle, pero que muy bien puede, ¿sí?, tener esa sana distancia, usar cubrebocas, ¿sí?, y atender a las medidas sanitarias y no andar golpeando a los demás porque no utilizan cubrebocas o porque salen a la calle a divertirse. No es la misma circunstancia, no es el mismo origen, el mismo camino y el mismo fin. Y hasta donde sabemos quién es el único que tiene estas herramientas o este proceso de decisión, pues nosotros como seres humanos. Entonces esta cuestión metafísica de conocimiento sobre las cosas, que nos da responsabilidad, que nos da libertad y libre albedrío, está totalmente relacionada con los valores. ¿Por qué? Pues porque simplemente nos enseñan, repito, desde que nacimos, ciertas cosas que están bien o que están mal. Algunas nos las enseñan como absolutos, efectivamente, así como la ley divina. Algunas no. Y aún así, con estos valores absolutos, nosotros tenemos la decisión de si los seguimos o no, si los consideramos absolutos o no. ¿Qué sucede con esta visión de Santo Tomás, donde nos dice que solamente hay una verdad absoluta y un dictamen absoluto de las cosas y de cómo deben de ser? Pues que simplemente no está no entra en el campo de la duda. ¿Por qué? Porque es absoluto, porque es divino. Y entonces ya no se puede, ya no hay duda de ese designio. Tal vez no lo entendemos, tal vez no lo comprendamos, pero ahí está, es inmóvil. Y entonces tiene estos dos polos. Uno, si lo sigues, ¿sí?, ya no hay error. Si no lo sigues, te puedes equivocar. Ahora, ¿qué pasa con los no creyentes? Que es otra de las cuestiones. Porque, pues aquí nada más estamos viendo un punto de vista de alguien que vivió en la Edad Media, cristiano, y que pues trae toda la tradición de fe. Pero ¿qué pasa con alguien que no es cristiano, que tiene otros valores? O alguien que no es creyente o que es agnóstico, que dice, pues no te lo puedo comprobar, pero tampoco te lo puedo negar. ¿Hay qué pasa con los absolutos? Pues que no los hay. Esa es una de las grandes diferencias. Repito, esta solamente es la visión de un personaje, un filósofo. Pero este filósofo es muy importante porque sentó las bases de esta cuestión de la metafísica de los valores, de lo absoluto y lo relativo de los valores, de cómo movemos nuestra jerarquía, cómo la aceptamos, la reflexionamos o no, y cómo reflexionamos sobre este origen, este camino, estas herramientas y este fin de nuestras acciones, ya que nuestras acciones siempre van a tener esta cuestión de conveniencia o no, de bien o mal. Todas, todas las que le busquen, desde que ustedes se despiertan, desde las más sencillas, qué calcetines me voy a poner, qué zapatos me voy a poner, qué
Sudadera me voy a poner o no me voy a poner sudadera, me voy a poner camisa, qué lentes voy a elegir, qué carrera voy a elegir, qué voy a comer, quiero o no comer, qué cantidad, por qué. Repito, algunas cosas ya las hacemos inconscientes y algunas cosas están más ligadas a esta cuestión de leyes naturales de las que hablaba Santo Tomás. ¿Cómo? Pues voy a comer poco porque no tengo mucha hambre. ¿Sí? A lo mejor la porción que me voy a servir o que me van a dar no es la adecuada para mi peso, para mi talla, para mi edad, pero no tengo hambre. En ese momento estoy más ligado y relacionado con la ley natural. Puedo decir, no, pero es que si me va a hacer daño comer tan poquito. También. Porque también almorcé muy poquito. O desayuné muy poquito. Y entonces ahí lo estamos valorando de diferente manera. ¿Qué otras leyes naturales tenemos y que podemos eh, meter dentro de estas discusiones o valores? Pues a qué hora nos dormimos, si nos da sueño o no, a qué hora nos despertamos, si queremos o hacer algo o postergarlo por dormir más o por dormir menos, si resulta que no nos dio mucho sueño, no nos dormimos temprano y a lo mejor algo no apura en hacerlo y yo me propuse hacerlo a las 6 de la mañana, pero por despertarme a las 6 de la mañana no voy a dormir bien, exactamente porque tuve algo de insomnio. Y entonces ahí vendría esta valoración. ¿Qué hago? ¿Me duermo otras 2 horas para dormir 8? ¿O me levanto y hago esto? ¿Qué hago si no me piden una opinión y yo veo que esta persona la está pasando mal? O a mi modo de ver, yo ya vi, según yo, cuáles son los errores de esta persona. Y yo creo que haciendo esto o con la opinión que le doy, le va a abrir una ventana, a lo mejor va a cambiar las cosas y va a mejorar. No me pidió la opinión, pero para mí, para que deje ese camino de errores, ¿sí? O de tropiezos, o ayudarle, le doy esta opinión, desde mi punto de vista, porque a lo mejor a mí sí me sirvió, o yo vi que a otras personas también les sirvió cuando les di ese consejo. ¿Y qué tipo de consejo le estoy dando? ¿En qué está basado ese consejo? ¿En qué origen está basado? En realidad lo que yo estoy aconsejando y pienso y creo, primero, ¿será aplicable para todos? Y segundo, ¿será bueno? Ahora, ¿será bueno darle mi opinión aunque no me la pidió? Por esta cuestión de que yo creo que le voy a provocar un bien o le voy a ayudar. Hay una voluntad, como decía Santo Tomás, para hacer las cosas. ¿Sí? Que es una voluntad diferente a la que tienen los animales, según él. Un perro no necesita esforzarse para ser perro. Un perro hace lo que un perro hace, punto. En cambio, el ser humano no. Sí tiene una esencia, efectivamente. Pero tiene diferentes accidentes a los de un animal. Diferentes características. Y entonces estas características, ¿sí? Son las que hacen que de pronto nos perdamos en esta cuestión de qué somos, cuál es nuestra esencia y qué debemos de respetar por este conocimiento,
por alcanzar esta verdad absoluta o estos valores absolutos o esta esencia absoluta del ser humano, si es que la hay. ¿Qué nos hace seres humanos? ¿Solamente caminar en dos pies, ser bípedos? ¿Tener razón? Entonces, si tenemos el raciocinio, ¿qué pasa con una persona que está en coma? Y aquí es donde viene de lo que hablábamos la semana pasada, la potencia. Bueno, a lo mejor esta persona está en coma, ¿sí? Pero tiene la potencia del raciocinio. Por alguna situación cayó en coma. Incluso se pone el ejemplo de, ok, en lógica, si estás dormido, ¿qué sucede? ¿Ya dejas de ser humano? ¿De ser humano? Pues no, porque tienes la potencia de un ser humano, de ese raciocinio, de esa lógica. Y entonces, ¿cuáles son los accidentes y cuáles no? Repito, ¿cuál es esta ontología del ser humano? ¿Cuál es el verdadero ser y la verdadera esencia y el verdadero en sí del ser humano? Para Santo Tomás, para Kant, para todos los de la escuela fenomenológica, pues nunca vamos a llegar a conocer la verdad, ni el en sí de las cosas. Para Santo Tomás, en su caso, como buen cristiano, pues lo que hace es atender a una cuestión divina. Para Kant, en cambio, dice, bueno, pues es el conocimiento. Y debemos de entender que nosotros mismos adecuamos esta cuestión de valores a lo que podemos conocer. Y entonces un valor absoluto como la dignidad que le ponemos o que nos ponemos nosotros los seres humanos, lo tomamos como absoluto, como principio rector de ciertos valores y como esencia del ser humano, donde solamente por existir, por ser, ya tenemos esa dignidad y no se nos puede quitar, ni negociar, ni disminuir, ni cambiar. En cambio sí se puede ampliar. ¿Ampliar hasta dónde? Pues hasta donde se pueda. Incluso hasta el cadáver. A respetar el cadáver. Incluso hasta respetar las cenizas de lo que fue un ser humano. Hasta ese grado. Y repito, por eso es esta cuestión que muchos critican a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice es que defiende a los delincuentes. Pues es que defiende el respeto a la dignidad del ser humano. Y toma la perspectiva, la ideología, de que el ser un asesino, un delincuente, un violador, un pedófilo, un secuestrador, alguien que desfalcó, robó miles de millones de pesos, esos son accidentes. No porque él no quisiera, repito, diferenciándolo con incidentes, ¿sí? No de que, uy, es que robé por accidente. No. O sea, esos son extras en el ser humano. Que estos extras se pueden enjuiciar, sí, efectivamente. No es un pretexto, ¿sí? Como en el intelectualismo moral de Sócrates. O decir, es que yo no sabía que estaba haciendo el mal. ¿Sí? Porque legalmente, pues obviamente, la no observancia de la ley, ¿sí? O el desconocimiento de la ley no, no te perdona, no te quita el castigo, ¿ok? Es que no sabía, pues ni modo, ahí está la ley y la tienes que cumplir o no la cumpliste, ¿sí? Entonces este tipo de cosas se toman como accidentes del ser humano, como adjetivos del ser humano. Pero la esencia del ser humano
debe de ser respetada. Y entonces, repito, aquí es donde viene la discusión. ¿Qué es la esencia del ser humano? Porque de esta esencia forzosamente van a salir los principios rectores de la ética, los valores morales, y este estudio del origen y la naturaleza de esos valores, y no solamente de los morales, de todos los demás. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué hace que un ser humano sea lo que es y no otra cosa? Para poder atender a esta cuestión de reflexión de dónde vienen los valores, qué son y cómo los vivimos o proyectamos. Por eso es la importancia de este ideólogo, de este filósofo, de este creyente, porque de aquí sentó grandes bases y pues a final de cuentas vivimos en una sociedad religiosa, cristiana. La mexicana es una sociedad cristiana, bueno, católica más que nada, pero viene del cristianismo obviamente, más general. Y tan nos ha influenciado el cristianismo que estamos en el 2022, es el calendario cristiano a final de cuentas. Y tenemos que atender ese tipo de valores también. Creamos o no en esos valores, existen y ahí están. Y tenemos que estudiarlos y entenderlos. Porque para muchas personas esta cuestión espiritual y religiosa más bien es mucho más importante incluso a veces que la familia. Un caso concreto que ahorita me estoy acordando es de los testigos de Jehová, que si no siguen ciertos reglamentos los expulsan de la congregación, sean familiares o no. Incluso estén familiares, los expulsan de la congregación. Los dos son testigos de Jehová, estos núcleos familiares los expulsan y estos familiares ya no le hablan a estos, porque ya no pertenecen a la congregación, no siguieron esos designios que están por arriba de otro tipo de valores. Y hay personas que no. Hay personas que dicen, bueno, pues eres mi familia, no tengo por qué no hablarte. Ok, bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, reclamo, etcétera, etcétera? A ver si ya les puse asistencia a todos. Ok, entonces pues bueno, el favor de siempre, por favor, los que puedan prender sus cámaras para tomarles captura de